Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a la tercera clase de Ciencias Naturales para sexto básico del programa EAR Chile. En esta ocasión vamos a ver la unidad número 3 que tiene por título Transformación de la materia. Específicamente vamos a hablar de los distintos tipos de cambios, cambios físicos y cambios químicos. Vamos a ver las reacciones químicas, vamos a hablar de velocidad de reacción y vamos a ver algunos ejemplos de reacciones químicas que existen alrededor nuestro. Comencemos. Por ejemplo, ¿dónde hay cambios? ¿Dónde ustedes ven cambios? ¿Qué es cambio? ¿Cierto? Cuando uno ve cambios, como que está viendo que se modifican las cosas, ¿cierto? Que dejan de ser en un momento lo que eran antes, ¿sí? O sea, ahí pueden haber cambios de color, de forma, de tamaño, ¿cierto? De textura, de sabor, de olor, ¿ya? Lo podemos ver, lo podemos quizás escuchar o sentir, ¿ya? Los cambios son modificaciones, ¿cierto? De ciertas, de ciertas propiedades que tiene un cuerpo, algún objeto, ¿cierto? Y que nosotros lo vamos a poder distinguir de alguna u otra forma, ¿ya? Por ejemplo, cambios que tiene el planeta, cambios, no sé, en el cielo, cambios en de la forma del agua, si es sólido, si es líquido, si es gaseoso. La corrosión de los metales, por ejemplo, cuando se oxida algo, o la maduración de una fruta, ¿sí? Específicamente, ¿cuáles son los tipos de cambios? Tenemos cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos son cambios de forma o cambios de estado, como por ejemplo el cambio de estado del agua, que pasa de estar en un estado sólido, como el hielo, y que al calentarlo, ¿cierto?, se va derritiendo hasta quedar en estado líquido, agua líquida. Pero en todo momento, ¿cierto?, es agua, agua en estado sólida, agua en estado líquido. Y posteriormente yo puedo hervir esta agua, ¿cierto?, y hacer que vaya pasando, sus moléculas vayan pasando al estado de vapor, evaporándose, pasando al estado de gas. Las burbujas en el agua que hierve es gas que está saliendo y sale a la atmósfera, ¿sí? Estos son cambios de estado, entonces. Lo importante en los cambios de estado, en los cambios físicos, es que la composición química del agua, en este caso, no cambia. O sea, toda sustancia que tenga cambios físicos o cambios de estado no cambia su composición química. Es una reacción, perdón, es un tipo de cambio reversible. ¿Qué significa esto? Que si yo el agua que está hirviendo, está produciendo burbujas, atrapara esas burbujas, el gas que está saliendo, y enfriara todo esto, tanto el agua caliente como el gas que está acá, volverían a producirse y a transformarse en líquido completamente. Ahora, si este líquido yo lo enfrío, esto vuelve a formarse sólido. Por lo tanto, los cambios que van para allá se pueden revertir hacia acá, ¿sí? Los cambios físicos son reversibles. En cambio, los cambios químicos son transformaciones de la composición atómica o molecular de la materia. Es decir, acá se están creando o se están destruyendo enlaces. Dejan de ser las sustancias que eran, por lo tanto forman nuevas sustancias. Es como lo que vemos acá en un fósforo, que al encenderlo, la varilla cambia de color, incluso, ¿cierto?, se va quemando, cambia de tamaño, se hace más chiquitita y producen gases, que esos gases, aunque los atrapemos, ¿cierto?, y los enfriemos, no vuelven a transformarse en madera. Ocurrió una serie de cambios en la estructura de la madera que sus átomos, sus compuestos, dejaron de ser los que eran y formaron nuevos compuestos. Acá también, cuando se oxida el metal, pasa lo mismo. Se forman óxidos, que son nuevos compuestos distintos, nuevas sustancias que tienen otros tipos de enlaces químicos entre ellos. Por lo tanto, en los cambios químicos, los cambios son irreversibles. No se vuelve atrás, no vuelven a producirse las mismas sustancias, ¿sí? Estos cambios entonces no son espontáneos, sino que dependen de la energía. Yo tengo que agregar la energía para que ocurran estos cambios químicos, ¿sí?
Podemos decir entonces que la energía es el motor de la transformación de la materia. O sea, para que se transforme la materia, debe haber energía. Veamos ahora las reacciones químicas. Las reacciones químicas tienen cambios químicos, ¿ya? La diferencia es que las reacciones químicas es una estructura mucho más determinada. Vamos a ver que las reacciones químicas tienen ciertos símbolos y ciertos números que son importantes, cierta estructura que es importante. Por ejemplo, en las reacciones químicas existen los reactantes, que son las sustancias iniciales de donde yo parto. Las reacciones antes de que tengan cambios químicos. Estas reacciones, cuando tienen un cambio químico, cuando se transforma a otra, me producen los productos o se forman los productos. Por lo tanto, en una reacción química yo tengo reactantes, sustancias iniciales, que se transforman a productos. La flechita que está acá indica que la reacción va desde los reactantes hacia los productos. Por ejemplo, en un incendio, en un bosque, hay un montón de reacciones químicas, tanto que las cosas que se están quemando, como las sustancias que están reaccionando entre sí. En general, en una reacción química uno podría ver siempre liberación de gases, por ejemplo, o formación de un sólido, incluso también cambios de color, como lo que ocurre con esto cuando se está quemando, y también liberación o absorción de calor. Todos estos son fenómenos que ocurren en las reacciones químicas, es muy común verlas. No tienen que ocurrir todos para que sea una reacción química, puede ocurrir uno solo. Esta es una reacción química. Tenemos reactantes, el reactante A más el reactante B, con una flecha que apunta hacia el lado derecho en este caso. Pero lo que me indica que el lado de acá son los reactantes, mis sustancias iniciales, y este lado de acá son los productos, mis sustancias finales. Por lo tanto, yo voy de izquierda en este caso hacia derecha. ¿Y esto cómo se lee? Si es que los reactantes A más el reactante B reaccionan para formar el producto C más el producto D. ¿Sí? Esa sería una forma de leer esta reacción química. Como les dije, las reacciones químicas tienen en cierto modo números y símbolos, ¿ya?, que nos permiten estructurar los distintos elementos químicos y las distintas sustancias químicas que se pueden formar. Por ejemplo, una reacción más realista que esto de acá sería el reactante zinc o zinc, un átomo de zinc reacciona con dos átomos o dos moléculas de HCl, ácido clorhídrico, para formar o para producir una molécula de cloruro de zinc más una molécula de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, una molécula de zinc, o un átomo de zinc, reacciona con dos moléculas de HCl para producir una molécula de cloruro de zinc más H2. ¿Sí? Reactantes me producen productos. Bueno, la velocidad de una reacción es sumamente importante, puesto que hay reacciones que ocurren rápidamente y reacciones que ocurren muy lentamente. ¿Ya? ¿De qué depende entonces lo rápido que sea una reacción? Va a depender de ciertos factores como la temperatura, la concentración, la superficie de contacto y los catalizadores. ¿Sí? La temperatura, por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna sustancia que la calentamos, ¿ya?, le estamos dando energía cinética, energía de movimiento, ¿ya?, para que las sustancias puedan chocar entre sí, ¿ya?, y formar y romperse esos enlaces o formar nuevos enlaces, con lo que ocurre en una reacción química. Entonces, temperatura me permite darle más movimiento a las partículas, ¿ya?, y que éstas puedan chocar para formar nuevos enlaces, o que se puedan romper sus enlaces. ¿Ya? La concentración, antes de la concentración, imagínense, ¿por qué creen ustedes que se ponen los alimentos en el refrigerador, las carnes o ciertos alimentos en el refrigerador?
¿Qué pasa con eso? Acá está en juego la temperatura, ¿cierto? A temperatura más baja, estoy evitando que los alimentos, por ejemplo, tengan reacciones químicas en las cuales se empiezan a podrir, a descomponer. Por lo tanto, al bajar la temperatura, estoy haciendo más lenta las reacciones de descomposición o de putrefacción de los alimentos. ¿Sí? La concentración, otra variable, otra propiedad física, ¿cierto? O química, mejor dicho, que afecta la velocidad de una reacción. O sea, cuando yo tengo más sustancias, estas sustancias reaccionan más, ¿sí? Más rápido. ¿Por qué? Porque siempre para que ocurra una reacción química, como la que estamos viendo acá, estas sustancias, por ejemplo el zinc y el HCl, o el A y el B, tienen que chocar entre sí, tienen que juntarse para producir los productos. Entonces, si hay más concentración, es decir, hay más moléculas de A y más moléculas de B, existen más posibilidades que se puedan chocar entre ellas y formar los productos. Por lo tanto, la concentración, entre más concentración haya, mayor es la velocidad de la reacción química. ¿Sí? Entre más poquito de los reactantes haya, más lento puede ocurrir la reacción química. Superficie de contacto, otra propiedad importante. Cuando yo tengo, por ejemplo, una barrita de cobre, ¿ya? En el ácido, esta empieza a reaccionar. Pero ahora si el cobre yo lo tengo bien molido, reacciona mucho más. ¿Por qué? Porque hay más lugares por donde puede afectar el ácido a esto que tenemos acá. En este caso, yo diría que sería al revés. Es decir, acá como el cobre está todo amontonado acá abajo, el ácido solo afecta aquí arriba, está tocando los de arriba. En cambio, si tengo una lámina de cobre así enrollada, el ácido está tocando el cobre por todos lados. Por lo tanto, la reacción es más rápida acá. Hay más superficie en donde se están tocando los componentes, ¿sí? Donde se están encontrando. En cambio acá se encuentran solo aquí arriba. En la parte de acá abajo, el líquido con este metal, el cobre, no se encuentra. Por lo tanto, no hay reacción todavía. Y un último agente importante son los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que se pueden utilizar para hacer más rápida la reacción química, disminuyendo la energía que se necesita para eso, ¿ya? Y estos se recuperan. O sea, yo uso un catalizador en una reacción química y después de que ocurra la reacción química, yo puedo obtener nuevamente el catalizador sin que se vea afectado, ¿sí? Son sustancias químicas o son, en cierto modo, algunos metales que se ocupan como catalizadores. En el cuerpo, en biología, ustedes han visto, por ejemplo, que algunas proteínas importantes son las enzimas. Esas enzimas hacen que sean más rápidas las reacciones químicas de los seres vivos. Entonces, para terminar, veamos algunas reacciones químicas que ocurren a nuestro alrededor, que son importantísimas, como por ejemplo la fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿cierto?, es una reacción que ocurre en los vegetales o en algunos organismos, como las bacterias, que pueden transformar la luz, ocupar la luz, mejor dicho, para producir su propio alimento, ¿ya? De cierto modo, una planta lo que hace es ocupar energía luminosa, luz, más dióxido de carbono y agua, ocupan todo eso para producir alimento, su propio alimento, que en este caso sería glucosa. ¿Ya? Acá sale como que la glucosa se va hacia afuera. En realidad la glucosa es lo que ocupa la planta para crecer, para sobrevivir. Es como el azúcar de la planta, ¿sí? Los oxígenos, en cambio, son producidos también por la planta. Los árboles, los vegetales, ¿cierto?, son, como se dice, el pulmón de una ciudad, puesto que ellos, mediante la fotosíntesis, producen oxígeno, que lo comparten en la atmósfera con todos los seres vivos. Una reacción de fotosíntesis sería esto, por ejemplo. Se tiene 10 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono, perdón, que reaccionan con 6 moléculas de agua para formar o producir una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno, ¿sí? Esto es lo que se produce: glucosa,
6 moléculas de oxígeno, ¿cierto? Y se ocupa 6 moléculas de CO2 que producimos nosotros, por ejemplo, respirar, botamos CO2, ¿sí? Y ocupamos oxígeno, ¿ya? O sea, o utiliza CO2 más 6 moléculas de agua, ¿cierto? En presencia de energía o luz solar, ¿ya? Me produce glucosa y oxígeno. Otra reacción importante es la respiración celular. Esta es una reacción, por decirlo de alguna forma, contraria a la fotosíntesis. Fíjense, tengo una molécula de glucosa que reacciona con 6 átomos de oxígeno para producir 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más una cierta cantidad de energía. Esa energía es una energía que nosotros o que las células las pueden utilizar. Esto es lo que nos pasa a nosotros. En cada célula de nuestro cuerpo existen estas estructuras que son las mitocondrias, ¿ya? Y en ellas ocurre la respiración celular. En ellas, las mitocondrias, entra glucosa y oxígeno, ¿ya? Acá ocurren reacciones químicas en las cuales se produce CO2, agua y energía. Esa energía nos permite sobrevivir, ¿cierto? Movernos, alimentarnos y crecer. Otra reacción importante es la combustión. En la combustión, por ejemplo, cuando se quema algo, o encendemos la estufa, o encendemos la cocina, ¿ya? O está ocurriendo esto. Cuando tenemos suficiente oxígeno, o sea, tenemos harto oxígeno, pasa esto, que por ejemplo acá, el metano, que es gas natural, también llamado gas natural, ¿ya? Reacciona, por ejemplo, con 2 moléculas de oxígeno, ¿sí? De O2, para producir CO2 más 2 moléculas de agua más calor. Ahora, acá por cada un metano yo ocupo 2 moléculas de oxígeno, ¿sí? 2 moléculas de O2. ¿Ah? Pero si ahora yo tengo 2 moléculas de metano, ¿cuánto debería ocupar? Claro, si me dicen que si ocupo una de estas, tengo que ocuparla con 2 de estas. Yo tendría que pensar que si necesito 2 de estas, debería ocuparlo con el doble de estas también. O sea, 2 de estas con 4 de estas, 3 de estas con 6 de estas, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá en la combustión incompleta? Yo tengo, por ejemplo, 2 moléculas de metano, pero en vez de tener 4 de oxígeno para que sea una combustión completa, yo tengo 3 nomás. O sea, tengo poquito oxígeno. Siempre que hay poco oxígeno, ¿ah? Las sustancias reaccionan incompletamente. ¿Qué es lo que está pasando acá? Se producen 2 moléculas de CO, el monóxido de carbono, no el dióxido de carbono. Y me produce 4 moléculas de agua más calor, ¿sí? El monóxido de carbono es una sustancia peligrosa para nosotros los seres vivos porque se une a la sangre y nos deja que se une el oxígeno. Por tanto, si nosotros nos llenamos en la pieza, imagínense ustedes prenden una estufa ahora en invierno y está en un lugar cerrado en la casa. No hay ventilación, no sale el aire ni entra aire. El fuego, la combustión, va a empezar a ocupar el oxígeno que está en la habitación, hasta un punto en que ese oxígeno vaya disminuyendo. Si disminuye lo suficiente, va a ocurrir una reacción incompleta, una combustión incompleta, producto del fuego de la estufa y de nosotros que estamos ocupando oxígeno también. Entonces, como hay poco oxígeno, ocurre la combustión incompleta, la cual se produce monóxido de carbono. Y esta sustancia no tiene olor, ¿sí? Y no tiene color. Por lo tanto, nosotros no nos damos cuenta que está produciéndose esto. Pero esto empieza a ocupar la sangre el lugar que ocupa el oxígeno. Y empezamos a tener problemas para respirar. De hecho, lo primero que nos empieza a pasar es que empezamos a quedarnos dormidos, ¿sí? A darnos sueño. Es una intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? Y esto puede producir la muerte. Por eso es que es muy importante cuando uno tiene una estufa o está cocinando, en las cocinas siempre debe haber ventilación, ¿sí? Porque la combustión puede acabar todo el oxígeno y producir, ¿cierto?, un reemplazo del oxígeno por CO.
¿ya? Bueno, lo importante es que estas son reacciones químicas, la combustión, cuando se quema algo. En la combustión siempre se habla de que hay un combustible, como el metano, como el gas, más un comburente, que es lo que hace que encienda el metano o el combustible. ¿Sí? Otro más es la corrosión de los metales, la oxidación. ¿Cierto? Dijimos que cambian, por ejemplo, y produciendo óxidos. En realidad lo que está pasando es esto, una reacción de oxidación. ¿Ya? Hay cierta sustancia, un metal reducido que tiene todos sus electrones, por ejemplo, ¿ya? Sus partículas de carga negativa, ¿se recuerdan? Sí, esos electrones que están en un cuerpo pueden ser captados por otro o pueden ser retirados por otra sustancia y me va a producir un cuerpo oxidado. O sea, cuando un cuerpo pierde sus electrones, queda positivo, ¿cierto? A eso se dice que queda oxidado también. ¿Sí? Todo cuerpo que pierde electrones queda oxidado. ¿Sí? Y otra reacción más importante, por ejemplo, son las putrefacción de la materia orgánica, de los seres vivos, o de las sustancias, ¿cierto?, que formaron parte o que forman parte de los seres vivos, como la fruta, o nosotros mismos al morir. ¿Ya? La fruta se llena de microorganismos, como las bacterias, o organismos más grandes como los hongos, ¿ya? Por ejemplo, acá este hongo principalmente, y va descomponiendo, va produciendo cambios bioquímicos, ¿cierto?, en las moléculas de esta naranja, en las moléculas de nosotros, de los animales que mueren. ¿Ya? Esas son reacciones químicas importantes que ocurren, ¿cierto?, en los seres vivos, en la biología. ¿Ya? Bueno, muchachos, eso es todo por ahora. Ojalá que les haya gustado. Traté de que no fuera tan larga. ¿Ya? Suerte, hagan las tareas. Hagan las tareas. ¿Ya? Hay pocos que están haciendo las tareas. Háganlas todas. ¿Ya? Estudien. Suerte a todos. Nos vemos.